Pues bueno, el tema que he escogido para introducirnos en esta serie de vídeos acerca de los cuaterniones es el de las rotaciones. Mm, bueno, mm, una rotación, como vemos en la imagen, es básicamente pues un cambio en la orientación podemos llamarlo, de un objeto. Podríamos complicarnos si queremos definir esto de manera más rígida, pero trataremos de utilizar siempre el lenguaje más simple. Algunas veces tendremos que ser precisos, pero no siempre. De forma que lo que nos interesa de este pescado es su cambio angular. No nos interesa su forma, bueno, nos interesa su forma, o sea, no nos interesa la forma que tenga este, ni cómo sea, ni nada. Nos interesa eh, la rotación en sí. Obviamente luego ya nos interesará que cuando rotemos eh, la imagen que representemos de origen a fin sea la misma. Eso es de sentido común. Es decir, que cuando rotemos no estemos en realidad transformando, simplemente que estemos practicando una rotación sin ninguna alteración del objeto de origen o de la imagen así. Y bueno, no vamos a hablar de cuaterniones hoy, tampoco vamos a hablar de ángulos de Euler ni de matrices de rotación, no, vamos a hablar de algo más simple. Y bueno, para hablar de algo más simple tendremos que retroceder, ¿no?, hacia atrás, volver sobre nuestros pasos y al punto en el que la matemática que nos hayamos encontrado nos sugiera algo que tenga que ver con la rotación o bueno, lo que nos haga inferir que podemos utilizarlo para rotaciones, pues encontramos los números complejos. Números complejos. Como sabemos, un número complejo en su forma estándar o binomial es de la forma A más IB. Podemos definir un número complejo como un número, como un conjunto de números, extensión de los números reales, que simplemente A mayores tiene una componente imaginaria y listo. Es decir, está definido en el espacio de dos dimensiones. Esto hace que, bueno, que también se puedan representar en un plano XY eh, de alguna forma parecida a los vectores. Y que algunas propiedades que aplican para los vectores sean aplicables también para los números complejos. No todas, porque entre números complejos y vectores hay algunas propiedades que no son compatibles ni iguales, ni en todo caso semejantes, como son la multiplicación y la división. Y bueno, al tratar con los números complejos en su forma estándar o binomial, eh, simplemente lo que nos encontramos por así decirlo, son chorizos, porque operar, sumar, multiplicar, dividir, números complejos, otros números complejos en su forma estándar como esta, al final pues nos lleva a operar bastantes números, todos para que al final tengamos otro número complejo del mismo tipo, es decir, componente real más componente imaginario. Vale, pues no es hasta que nos familiarizamos con estos números y con sus propiedades, bueno, con una de sus propiedades en sí, que sería la exponenciación, que vemos más o menos ahí por dónde van los tiros en relación a las rotaciones y cómo estos números nos pueden servir para hacerlas. Y bueno, pues de esta notación binomial pasaríamos a la notación polar, que es la más interesante para nuestros propósitos. Bueno, no es necesario Z1. Bueno, y 1 porque es genérico, ¿vale? El número Z también puede, puede representarse a su norma y a su ángulo. En este caso, bueno, la forma, la forma compatible del vector pues es también compatible para un número complejo. Y no vemos de forma explícita esto de las rotaciones cuando aplicamos la regla de la multiplicación de números complejos.
expresada en su forma polar, pues R1 por R2 y el ángulo resultante de la multiplicación pues va a ser θ1 más θ2. Y aquí han llegado a pasar dos cosas, de las cuales nos interesa solo una. Ha pasado, ha pasado esta etapa por una rotación, es decir, de un ángulo base o de un ángulo de origen. Digamos que tomamos como ángulo de referencia el de Z1, pues al hacer a la multiplicación estamos desplazando, estamos rotando un ángulo θ2, que es el del segundo número complejo. Pero a mayores está pasando también algo que es algo que ya no nos interesa tanto, que es que el módulo resultante o la norma resultante de este tercer número, producto de la multiplicación de Z1 por Z2, nos está dando un cambio en la norma. Es decir, estamos afectando aquí a la norma y aquí estaríamos afectando al ángulo, ¿vale? Esto es lo que nos interesa y obviamente no nos interesa afectar a la norma, precisamente por lo que comentábamos al principio, porque al rotar tenemos que tener la capacidad de no modificar la imagen de origen en la imagen final. Eso por integridad del objeto, porque si estoy rotando una cuchara, yo no quiero que al rotar esa cuchara se estire, se encoja, se doble o lo que sea. Y es por eso que tenemos que tratar de evitar afectar a la norma. Y bueno, la única solución factible y que creo que se ve a primera vista es que esta norma sea unitaria. Esto es decir, que para que Z2 sea, bueno, que para que Z2 sea un rotor, es decir, un número complejo que solo sirve para rotar otro número complejo, pues Z2, bueno, pues la norma de Z2 tiene que ser unitaria. Ya nos da igual el ángulo que tenga porque es el ángulo que vamos a querer rotar. Siempre y cuando Z2 sea unitario, pues estaríamos rotando Z1. Y esto terminaría pues expresándose de la siguiente forma. De Z1 por un rotor va a ser igual a R1 por θ1 más el ángulo de rotación. Y no tiene más. Eh, no tiene más. Y bueno, esta sería la parte de la introducción en la que hemos hablado un poco de las rotaciones y bueno, de cómo podemos irnos hacia atrás a los números, bueno, un poco decirlo, menos complejos, aunque estamos hablando de números complejos ya, que nos sirven para rotar eh, sin perturbar la imagen de origen. Propiedad bastante simple, una condición bastante simple, el de que la norma sea unitaria. Bueno, esta condición se va a repetir más adelante y se va a repetir bastante. De hecho, va a dar lugar a propiedades de los cuaternios, de hecho. Pero bueno, es un tema que abordaremos ya en adelante. Hasta luego.